Qué bueno estar aquí en Apulo. Me siento como en mi tierra, porque aquí he venido muchísimas veces. La primera vez que vengo como presidente, me decía el gobernador que es la primera vez que viene un presidente en ejercicio desde que vino el doctor Carlos Lleras Restrepo. O sea, hacía 42, 43, 44 años que no venía un presidente en ejercicio. Por eso me complace mucho estar aquí. Saludamos al señor gobernador Álvaro Cruz, al señor alcalde de Apulo, William Forero, su señora Beatriz. Quiero saludar a las hijas del alcalde, a Lina, Cielo y a Laura Camila, al señor ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, al señor ministro de Transporte, Germán Cardona, al señor director general del Departamento de Prosperidad Social, Bruce McMaster, al alto consejero presidencial para las regiones, Miguel Peñalosa. Un saludo muy especial al mayor general Juan Pablo Rodríguez, comandante Le cuento que el general Rodríguez, cada vez que hacíamos una operación y íbamos a verificar que efectivamente había tenido éxito, me decía: ¿y cuándo es que va a Pulo? ¿No? Muy bien. Saludamos a los señores viceministros de Empleo y Pensiones, Mauricio Olivera, y de Agua y Saneamiento Básico, Iván Mustafa, al señor presidente del partido de la U, senador Juan Lozano, a los brigadieres generales de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, al brigadier general Gabriel Pinilla, comandante de la 13ª Brigada, al brigadier general José Vicente Segura, comandante de la región de Policía número 2, a los senadores Camilo Sánchez y Samuel Arrieta, y a los representantes José Caicedo, presidente de la Comisión Sexta, y a José Joaquín Camelo. A la directora de la Laguna de Cristal, Claudia López, a la asesora presidencial para los entes territoriales, Luz Amanda Pulido, al señor director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, Carlos Iván Márquez, al director de la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema, Samuel Azud, al director general del Bienestar Familiar, Diego Molano, al gerente de Economía Humanitaria, Bernardo Murillo, al presidente del Banco Agrario, Francisco Estupiñán, al señor director general del SENA, Luis Alfonso Hoyos, al director de la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, Luis Eduardo Otero, al señor director del IDEAM, Ricardo Lozano. Ahora nos da un informe sobre cómo va este invierno que nos está pegando duro, ¿no? Un saludo también al director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Germán Chica, a los alcaldes que nos acompañan, el alcalde de Agua de Dios, Humberto Garcés, de Anolaima, Osman Soto, de Cabrera, Luis Medina, de Cachipay, Miguel Barbosa, de Cota, Misiones Ospina, de Chocontá, José Pinzón, del Colegio Gilberto Moreno, de Girardó, Diego Escobar, de Granada, Nayalanda Arias, de Jerusalén, Guillermo González, de La Mesa, Rodrigo Guarín, de Nilo, Ramiro Hernández, de Quipire, Cristóbal Sierra, de Ricaurte, Gloria Ricardo, de San Antonio de Tequendama, Jorge Olaya, de Silvania, William Maecha, de Suacha, Juan Carlos de Mocón, de Tena, Víctor Moreno, de Tibacuy, Omar Mondragón, de Tocaima, Fernando Afarador,
de Tocancipá Carlos Rosso, de Venecia José Ríos y de Biotá Óscar Quiroga. Ya llegó el alcalde de Biotá. ¿Cómo? Esta mañana tuvieron un problema, ¿no? Y ya está en vía de solución. Perdón, los barrios de Barrio Gaitán, Barrio La Vega, Barrio Villa Liliana y el Barrio El Progreso, taponamiento de vías, pero lo más complicado es que sigue lloviendo en la parte alta de la cordillera, señor presidente, y eso pues genera más riesgos para la población. Ahora hablamos con Carlos Iván. Ok. Muchas gracias, presidente. Al señor presidente de la Asamblea Departamental, Juan Carlos Coy, un saludo muy especial, y a todos los apreciados diputados de Cundinamarca, al presidente del Consejo de Apulo, Eduardo Mora, y a los apreciados concejales, al director de la CAR, Edgar Bejarano, a la subdirectora general del Departamento Nacional de Planeación, Paula Costa. También saludamos al reverendo padre Efrén Barrera, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, a todos los integrantes de los gabinetes departamentales y municipales. Un saludo también muy especial a los voceros de las mesas temáticas, y además muchas gracias por el trabajo que hicieron todos los integrantes de las mesas. A todos los apuleños. El apuleño, me ha perseguido durante todo el país, durante, no sé, 20, 25 años. Usted lo felicito por esa perseverancia. Usted, muy bien. ¿Cuántas fotos tenemos juntos? Yo creo que yo tengo más fotos con usted que con mis hijos. Bueno, no, un saludo muy especial. A los invitados especiales, al señor rector de la Universitaria de Colombia, Carlos Moreno de Caro. ¿Cuándo se cambia de color de camisa, oiga? Bueno, y a todos los amigos de los medios de comunicación, a todos un saludo muy especial, muy contento de estar aquí. Como ya los santos no somos dueños del tiempo, pues no controlamos el tiempo y aquí no pudimos llegar a tiempo. Con el señor gobernador les ofrecemos disculpas, pero no pudimos viajar antes porque estaba tapado todos los recorridos, y nos tocó esperar y hacerlos esperar a ustedes. Por eso les ofrecemos disculpas a nombre del señor gobernador y de este servidor, porque a mí me han enseñado que no hay gesto ni demostración de más mala educación que hacer esperar a la gente, y por eso les ofrezco disculpas. Esta semana y estas 2 semanas, porque la semana pasada no tuvimos acuerdo para la prosperidad por lo de la cumbre, pues han sido semanas muy importantes para el país. Lo que sucedió en la cumbre realmente es algo que para el país tiene una gran trascendencia. Eso nos ayuda a ubicarnos en todos los escenarios internacionales, donde la voz de Colombia va a tener cada vez más relevancia. Eso nos abre mercados, eso atrae inversión, y todo esto, en el fondo, lo que se traduce en términos prácticos. La gente se preguntará de qué sirve una cumbre, de qué sirve que venga el presidente de España. Eso, al final de cuentas, ¿en qué se traduce? Se traduce en más bienestar para la población, en más empleo. El presidente español, que estuvo aquí hace un par de días, vino con un grupo de empresarios españoles. Tal vez nunca había venido en la historia de Colombia un grupo de empresarios tan importantes. Y esos empresarios ya, muchos de ellos tienen inversiones en Colombia, que tienen empleados a 70.000 colombianos en puestos muy bien remunerados. 70.000 empleos, solamente la inversión española.
Por eso, hoy la competencia a nivel mundial es, por supuesto, por los mercados, por eso los tratados de libre comercio, pero sobre todo por la inversión, que es la que, a final de cuentas, trae el capital suficiente para poner la economía a crecer, a producir más. ¿Y eso para qué? Para producir empleo. Empleo es para nosotros el objetivo fundamental de todos estos esfuerzos. Nos propusimos en la campaña, le prometimos al país que íbamos a entregar el gobierno con el desempleo en un dígito y lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir, como lo hicimos en su momento con la inflación. Hace 12 años, lo recordábamos con el señor presidente de España, yo fui ministro de Hacienda, la inflación Colombia la tenía por encima del 20%. La inflación es el impuesto más regresivo que puede haber. ¿Por qué? Porque con la inflación le va mordiendo al poder adquisitivo de quienes solamente tienen un ingreso para vivir. Ese ingreso va perdiendo poder adquisitivo y las personas que solamente viven de un ingreso van perdiendo capacidad de compra. La inflación, en cambio, valoriza los activos. ¿Y quién es dueño de los activos? Pues los ricos. ¿Y quién depende de un salario, de un ingreso? Solamente los pobres. Por eso la inflación es el impuesto más regresivo. Y por eso hace 12 años nos propusimos bajar la inflación a un solo dígito. Y con el Banco de la República pusimos en marcha una serie de políticas muy exitosas. Y esa inflación de más del 20% ya la tenemos entre el 2 y el 4%, una de las inflaciones más bajas del mundo. Eso es una noticia muy importante. Y este último mes de marzo tuvimos la inflación más baja en Colombia de los últimos 52 años. 52 años. Pero ¿dónde estábamos mal y dónde seguimos mal en materia de desempleo? Recibimos un desempleo por encima del 14% y nos propusimos, y lo dijimos en la campaña, vamos a entregar, como lo hicimos con la inflación, un desempleo de un dígito, por debajo del 10%. Y hemos venido durante todos estos 20 meses poniendo en marcha toda una estrategia para producir más empleo. Y hemos sido muy exitosos. En el último año hemos producido cerca de 1 millón de empleos. 1 millón de empleos en el último año. Eso, cuando uno analiza lo que está pasando en el mundo, la crisis que tiene Estados Unidos, donde el desempleo en lugar de bajar sube, el desempleo que se ha disparado en Europa, me decía el presidente de España, el desempleo en España en este momento es del orden del 23 a 24%, 23 a 24%, una persona de cada 4 están desempleados en España, y eso es algo que se está generalizando infortunadamente en Europa, y hasta que no salgan de sus problemas pues van a tener un problema serio. Nosotros, en cambio, estamos creando empleo. Logramos el año pasado tener un desempleo de un dígito en los últimos meses del año. Generalmente lo que sucede es que vuelve a subir el desempleo en los primeros meses del año, pero rápidamente lo vamos a volver a bajar para que la tendencia, que es lo importante, siga bajando. Y tenemos unas cifras muy importantes y muy dicientes que acaba de publicar el DANE el día de ayer o antes de ayer. Ayer publicó el DANE las cifras sobre la muestra mensual de comercio al por menor, la cifra de febrero del 2012. Las ventas del comercio al por menor aumentaron 9.4% frente al mismo mes
del año anterior, o sea que la economía sigue creciendo y sigue bien. Pero lo importante y donde yo me estoy fijando más es el efecto de eso sobre el empleo. Y dice el DANE que aumentó en febrero las ventas del comercio en un 9.4% y el personal ocupado 7.4%. Eso es una muy buena noticia. El personal ocupado promedio en materia de comercio en los últimos 12 meses aumentó 6.6%. La otra estadística que ayer publicó el DANE se refiere al crecimiento de la economía, de la industria, lo que llaman la muestra mensual manufacturera. Es decir, la producción real de la economía, sin incluir la trilla de café, creció 4.5% en febrero, 4.5%, pero lo importante es que eso produjo un aumento del empleo de 1,5% respecto a febrero del año 2011. Y algo más importante todavía, dentro de ese aumento del empleo, aumentó mucho más el personal vinculado a término indefinido, o sea que se están creando más puestos de trabajo, no contratos de corto plazo, sino puestos de trabajo a término indefinido. Ese es un indicador muy importante que tenemos que todos los meses ir vigilando para poder llevar la economía a que el desempleo realmente baje por debajo del 10% en forma permanente. Y todos estos fenómenos a nivel internacional, la Cumbre de las Américas, que vinieron además cerca de 400 presidentes de las empresas más importantes de todas las Américas, desde Canadá hasta la Patagonia. Decía el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que ahí reunido en Cartagena estaba como entre el 30 y el 40% del PIB, o sea, de la economía de todas las Américas, ahí reunidos en Cartagena. Muchos de ellos nunca habían venido a Colombia. Cuando les expusimos las oportunidades, lo que estamos haciendo, nuestros planes hacia el futuro, no hubo uno solo que no dijera: hombre, qué interesante, yo voy a mandar un equipo a ver dónde puedo invertir, dónde puedo participar en este proceso que está viviendo Colombia. ¿Y eso en qué se traduce? En empleo para los colombianos, porque de eso se trata. Y nos vamos en 15 días a China. Vamos a ir a una visita de Estado, que el gobierno chino le hizo un gesto muy importante a Colombia en darle la categoría de visita de Estado a la China. ¿Y por qué vamos a la China? Porque la China se está convirtiendo en el mercado más importante, que más está creciendo del mundo, y nosotros tenemos que estar ahí presentes. Y la inversión china, si hay un país que tiene excedentes para invertir, pues es la China, y queremos atraer esa inversión. ¿Para qué? Para producir empleo en Colombia. Y el Tratado de Libre Comercio, que entra en vigencia con Estados Unidos el próximo 15 de mayo, que fue otro de los grandes resultados de esta última semana, cuando el presidente Obama anuncia que el 15 de mayo entra en vigencia el tratado. ¿Eso en qué se va a traducir? Ya lo tenemos calculado. 300.000 empleos en los primeros 3 años y 500.000 empleos en los primeros 5 años para los colombianos. 500.000 empleos, y empleos de buena calidad. Y vamos a ir a Singapur un día, en la ida a China. Y allá, ¿por qué paramos en Singapur? Singapur es el país más exitoso del mundo entero en materia de innovación, de emprendimiento, de manejo de puertos, de manejo de aduanas. También nos van a dar un tratamiento muy especial, también va a ser una visita de Estado. Eso
hay 3 niveles de visitas, se llama visita de trabajo, después una visita oficial y la máxima categoría es la visita de Estado. Y esos 2 países han tenido la deferencia con Colombia de decirnos que queremos que venga el presidente en visita de Estado. Eso nos abre las puertas. El fondo de inversión de Singapur, que invierte y va acompañado de expertos en buscar inversiones que generen innovación, con que logremos traer una partecita de ese fondo para Colombia, eso se traduce en magníficos empleos aquí en Colombia. De manera que vamos por buen camino y estas últimas 2 semanas fueron muy exitosas en ese frente. Por otro lado, pues infortunadamente este invierno nos ha venido pegando muy duro. Nos ha venido pegando muy duro, como lo hemos dicho en tantas ocasiones. Tenemos que prepararnos cada vez más frente al cambio climático. Ese fue uno de los temas que tratamos en la cumbre de Cartagena, en la cumbre de las Américas. Uno de los temas específicos es cómo podemos colaborar mejor entre los países para afrontar los desastres naturales. Porque el cambio climático no solamente le está pegando a Colombia, le está pegando al mundo entero. Y en América Latina, en Argentina, días antes de la cumbre, 14 muertos por una inundación. Por otro lado, sequías en México. El río Mississippi en Estados Unidos no se desbordaba, no sé, hacía 50, 60 años, inundó miles de hectáreas. ¿Y cómo podemos colaborar entre nosotros para prepararnos mejor y mitigar los efectos del cambio climático? Colombia, infortunadamente, es un país muy vulnerable por la geografía que tenemos. Nuestras montañas todavía son montañas en formación y con la lluvia y con el exceso de lluvia prácticamente se derriten, por eso la cantidad de deslizamientos. Somos un país afortunadamente con mucha agua, pero en estos casos, cuando llueve demasiado, ese recurso se nos viene encima si no lo manejamos bien. Y yo tengo que reconocerle a Cundinamarca la forma como en este último año se ha venido preparando para mitigar el efecto de estas olas invernales. Hemos tenido unos problemas en Cundinamarca terribles. El gobernador Cruz pues los conoce mejor que nadie, y ustedes, los alcaldes, también. Pero lo que se ha evitado, por ejemplo, con el río Bogotá, por los dragados que se han hecho, por los jarillones que se han construido, por el manejo de las cuencas, de las represas que se ha hecho en este último año, la verdad es que yo tengo que felicitarlos porque se ha hecho un trabajo muy, muy especial. Yo quisiera que el gobernador les explicara a ustedes y al país, muy brevemente, lo que se ha hecho, porque creo que es un ejemplo para que otros gobernadores también tengan ese tipo de precaución y ese tipo de coordinación, porque eso nos permite mitigar los efectos. El invierno nos ha pegado muy duro aquí en Cundinamarca, pero se hubiera pegado muchísimo más duro y tenemos que estar preparados porque las lluvias siguen con una gran intensidad. Ahorita el doctor Lozano más tarde nos dirá qué tenemos que esperar en eso, pero gobernador, ¿por qué no nos explica brevemente desde ahí, qué es lo que se ha hecho? Sí, presidente, mejor sentado porque... Sí, presidente, rápidamente es lo siguiente. Yo creo que se ha venido haciendo una labor muy importante con la Corporación Autónoma Regional CAR, con el Comité Hidrológico, y sobre todo, lo primero que hicimos fue recorrer los sectores en riesgo. La primera semana de mi gobierno recorrí la provincia de Ubaté, Laguna de Fúquene, Río Suárez, con Boyacá, con el gobernador de Boyacá, y poder entender todo el sistema hídrico de los diferentes subsectores. Por eso podemos decir que
tenemos controles en algunos sectores, como lo ha mencionado el señor presidente de la República. Por ejemplo, en el recorrido por el río Bogotá, determinamos un protocolo para que en el momento en que empezaran las lluvias a superar los niveles, pudiéramos tomar decisiones. En eso nos ha acompañado y nos ha apoyado la Dirección Nacional de Riesgo. Ha sido muy importante. El doctor Carlos Iván Márquez, que está acá, todo su equipo ha sido fundamental en todo el proceso. Entonces, en el río Bogotá lo dividimos en 3 partes. Una, la parte alta, que es de Villapinzón hasta Sesquilé. Allí había problemas graves anteriormente. Logramos que se activaran 2 motobombas del embalse de Tominé. Para eso fue necesario que la empresa de energía arreglara, subsanara la ampliación eléctrica porque prendían la segunda motobomba y se apagaba todo el sistema, inclusive hasta Zipaquirá. Ya logramos bombear 16 metros cúbicos con 2 motobombas al embalse de Tominé. ¿Eso qué nos permitió? Que no le ingresara al sistema desde Sesquilé hacia abajo al río 2,5 millones de metros cúbicos en los últimos 20 días. Afortunadamente ahora ese embalse está abajo. Yo le decía, presidente, que tenemos ahí una limitación en el embalse de Tominé del 30%, casi 200 millones de metros cúbicos, porque hay una subestación eléctrica y un almacén construido en la cola del embalse por debajo de la cota máxima. Le agradezco la llamada que usted hizo en el helicóptero. Ya podemos anunciar aquí, la empresa de energía de Bogotá se comprometió que antes de 6 meses hace el traslado de esa subestación eléctrica y ese almacén, lo cual nos libera 200 millones de metros cúbicos de capacidad, porque me preocupa que haya avenidas máximas a partir de ahora en la cuenca alta, que ha estado bajo en niveles de lluvia, y no tengamos capacidad de regularla porque esté lleno el embalse Tominé, que fue lo que pasó en la ola invernal del 2010 y 2011. Esa es una parte. Lo segundo es en la parte final, desde la calle 13 hasta lo que se denomina compuertas de Alicachín. Allí activamos algo que no se había activado antes, y es manejar conjuntamente con Endesa, que es el operador, y el Comité Hidrológico, los diferentes componentes. Un componente que utilizamos, el primero, fue abrir totalmente cuando empezaron a subir el nivel de las aguas del río Bogotá. Abrimos las compuertas de Alicachín totalmente con una capacidad de 85 metros cúbicos segundo. El plan B era bombear al embalse del Muña y tuvimos que utilizarlo. Hoy está prendido casualmente el embalse del Muña con una capacidad de 35 metros cúbicos por segundo para generar en la planta de la Huaca. Y un tercer elemento que no se había considerado anteriormente, que es generar en lo que se denomina el sistema Charquito, con una capacidad de 30 metros cúbicos por segundo. Eso nos permitió nos permite evacuar 140 metros cúbicos por segundo del río y bajar los niveles, y afortunadamente eso ha permitido que no se haya inundado ni Mosquera, ni Suacha, ni parte de Bogotá en la calle 13, que son las zonas más pobladas. Por eso, desafortunadamente, se ha inundado en la parte alta, en la parte de Cota, en la parte de Gachancipá y Tocancipá, pero zonas de potreros, no zonas de viviendas no se han afectado. Y también hemos dado instrucciones allí en el control del sector de Cota y del sector de la Balsa, afortunadamente con el apoyo pues de la dirección y la CAR, construyendo algunos jarillones. Pero ¿qué ha pasado, presidente? Y es lo que pasa a nivel nacional, que los jarillones de los ríos no están diseñados para actuar como diques, y en el río Bogotá y en Ubaté están actuando como diques. Entonces actúan sumergidos los materiales y lógicamente eso conduce a que se fracturen. A veces no se entiende que ese es un problema técnico que es muy difícil de poder prever. En relación con Fúquene, tenemos también controlado. Yo debo resaltar 2 cosas. Uno, se hizo un dragado del río Bogotá, 450.000 metros cúbicos de lodo se extrajeron, y se extrajeron 80.000 toneladas de basura. Yo quiero aprovechar esta ocasión para decir al país, presidente, debemos adelantar una acción en todo el país para evitar el colocar desechos sólidos en las calles.
Eso nos está causando grandes problemas en todos los alcantarillados del país, en Soacha, por ejemplo, donde ha sido necesario resolver tema en Mosquera. Entonces, la disposición de residuos y de basuras en las vías, eso conduce a grandes afectaciones. También decirles que en la provincia de Ubaté, hasta ahora en el sector de Cundinamarca, hemos logrado que no se haya desbordado la laguna de Ubaté, a pesar de que ha tenido niveles muy altos y crecientes, porque ha habido un control permanente, bombeos permanentes, ejército, policía, dirección de riesgo, CAR, departamento de Cundinamarca y los alcaldes. Yo debo hacerle un homenaje a todos los alcaldes, han estado pendientes, activaron todos los planes municipales de riesgo, elaboran los CLOPAD a tiempo y nosotros estamos dando respuesta más o menos en 5 horas a todas las necesidades que tienen. Entonces, pero yo creo, presidente, que es necesario adelantar acciones definitivas. Por eso, le agradecemos que usted el año pasado, en diciembre, firmó ya la convocatoria de la licitación de primera fase del crédito de $250 millones para ampliar la sección hidráulica del río Bogotá, que es lo que se requiere, que se va a duplicar, es necesario. Esa licitación está en curso, esperamos que seguramente en el mes de julio a más tardar debe estar adjudicada, está a través de la Corporación Autónoma Regional CAR, que yo presido el Consejo Directivo. Vamos a estar muy atentos para que esa licitación se adjudique en ese tiempo. Y segundo término, importante, presidente, creo que vale la pena que tomemos una decisión histórica. Hay que recuperar la laguna de Fúquene. En los estudios de JICA, de los japoneses, hace 30 años recomendaron las obras que había que hacer. Hoy esas obras pueden valer 500.000 millones de pesos, pero hay que empezar con varias cosas. Uno, que lo recomendé yo en enero, dragado del río Suárez. Ya se hizo un convenio con la Dirección Nacional de Riesgo, de la CAR, 6.000 millones de pesos. No alcanzamos a empezarlo antes, pero yo creo que se va a empezar en próximos días. Yo creo el doctor Carlos Iván nos puede informar, pero yo creo que ese va a ser una solución importante para darle salida a los excedentes de la laguna de Fúquene. Pero es necesario dragar la laguna de Fúquene, presidente. La laguna de Fúquene hoy casi que es un plato pando, no un plato hondo, no almacena y no sirve entonces como reguladora, porque solamente tiene una profundidad un poco más de 1,50. Entonces, ese es un proyecto muy importante desde el punto de vista ambiental. Entonces, para terminar, presidente, decirle que importante estar pendiente. Nosotros estamos revisando los niveles cada 2 horas, los reportes con el Comité Hidrológico me llegan directamente a mí, pero tenemos todavía un rezago muy grande. Agradecerle al doctor Ricardo Lozano también del IDAM, nos ha dado todo el apoyo, la información, pero yo creo que el país necesita ya la instrumentación en tiempo real de zonas que pueden generar emergencias. Entonces, yo creo, presidente, que ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Muchas gracias. Gracias. Eso último que usted acaba de decir, gobernador, eso es lo que estamos poniendo en marcha. ¿Cuánto se está invirtiendo, Ricardo Lozano, en todos estos aparatos tecnológicos de última generación, precisamente para tener en tiempo real un control sobre el caudal de los ríos, la velocidad de los ríos? ¿Ustedes qué están haciendo y por qué de una vez aproveche y nos cuenta qué nos espera en materia de lluvias en las próximas semanas? Ok, presidente, gracias. Sí, primero que todo decir que con el Fondo de Calamidades instalamos en el río Magdalena, en el río Cauca, en el Atrato, en el San Jorge, en el Sinú, más de 24 estaciones en tiempo real que nos miden los caudales también de lo que está pasando de manera inmediata, ¿no? Y que se transmite la señal o el dato, lo transmitimos directamente vía satélite al sistema nuestro de información, y eso nos permite a nosotros obviamente tener información real de lo que está sucediendo para activar los planes de contingencia, los planes de atención frente a lo que son las alertas tempranas en los principales municipios del país. Con el Fondo de Adaptación, presidente, usted y el fondo nos destinó 50.000 millones de pesos para precisamente tener mejor tecnología de punta. Colombia no tiene radares meteorológicos que permitan tomar decisiones de manera inmediata y que estén monitoreando qué está pasando con la nube. Lo que hace el radar es eso, es poco a poco está monitoreando las circunstancias de evaporación
en la atmósfera, qué está pasando con la gota, si se va a formar un hielo o no, se va a formar qué tipo de lluvia pesada o liviana, y podemos de esa manera predecir de manera inmediata y activar obviamente todos los planes de contingencia. Y ahí mismo vamos a hacer reingeniería de toda la red nacional que teníamos de alertas tempranas, ¿no? Tenemos más de 2.700 estaciones en todo el país, y con el fondo lo que hace es rediseñar e instalar nuevas estaciones que miden las alertas tempranas en Colombia, no solamente por niveles y ascenso de los ríos, sino también crecientes súbitas y avalanchas. En cuanto al pronóstico, presidente, pues seguimos informando al país que estamos en plena temporada de lluvias, van a continuar las lluvias, ya prácticamente no hay rincón de Colombia que no esté lloviendo, con excepción todavía de las ciudades como Cartagena, que tuvimos buen tiempo en el Foro de las Américas, precisamente porque hasta ahora las nubes estaban llegando allí, pero en gran parte del territorio nacional se siguen presentando las precipitaciones y vamos a seguir teniendo lluvias. Mañana, pasado mañana, en el eje cafetero, en Antioquia, los Santanderes, seguimos con Cundinamarca con precipitaciones fuertes, Piedemonte Llanero, el sur, Tolima, sigue lloviendo muchísimo. En Ibagué tuvimos una precipitación de ayer, casi el 100% de las lluvias que caen en el Tolima cayeron ayer solamente con un aguacero, por eso tuvimos esas emergencias en el Tolima, y lo mismo en el Huila, Valle del Cauca, es otra de las regiones que nos preocupan. Importante, presidente, que los ríos están subiendo, ¿no? Poco a poco los ríos empiezan a ascender, el Cauca y el Magdalena. El Cauca se encuentra en alerta roja precisamente desde la parte alta hasta la desembocadura en el Magdalena, ya tenemos problemas en la Mojana, entonces estamos en plena contingencia, estamos en plenas emergencias frente a estas condiciones, y solamente a mitad de junio podemos descansar en lo que es lluvias en el centro del país, pero las lluvias comienzan en la región Caribe a partir de mayo y solamente terminan allí hasta noviembre. Muy bien, doctor Ricardo. Pero aquí el mensaje es, después de oír que va a continuar lloviendo, los ríos están subiendo, el mensaje aquí es muy importante hacer lo que el gobernador ha venido haciendo con su departamento, que el problema se ve de forma integral y se reacciona de forma coordinada. Si arriba comienza a aumentar el caudal, hay que manejar las represas y manejar todo el entorno de forma integral, porque así se evitan muchísimos problemas. Eso en cierta forma tiene un componente muy importante de prevención, y como en la vida en general, si uno es prevenido le va mucho mejor. En la salud, si uno previene las enfermedades, pues le va a uno mucho mejor y es más barato. Además, en la milicia, soldado prevenido no muere en guerra. En toda la vida, si uno es previsivo y se prepara, las consecuencias van a ser mucho mejores o menos peores. Eso es lo que ha venido haciendo el gobernador. Solamente con dragar el río Bogotá en ese trayecto, pues se evitó que miles de bogotanos y cundinamarqueses sufran las inundaciones. No se pudo en Cota, porque es que no se ha podido en todo, pero lo importante, el mensaje que quiero dar es a todos los gobernadores, a todos los alcaldes, a todos los colombianos. Estamos hoy mejor preparados que hace un año, pero evitar los desastres frente a semejante situación pues es imposible, pero hay que disminuirlos al máximo y sobre todo tratar en la medida de lo posible de salvar vidas, y por eso reaccionar a tiempo frente a cualquier alerta temprana, a cualquier orden de alguna autoridad, eso es fundamental. Yo les pido a todos que estemos todos pendientes. Ayer estuve en Paz del Río, en Boyacá. Tuvieron un desastre. Ahí se desbordó un río y se llevó pues buena parte de este pueblo. Pero la reacción de la gente, la forma como trabajaron juntos, como se ayudaron los unos a los otros, la forma tan rápida como reaccionaron, evitó un desastre mucho mayor. Infortunadamente, una persona perdió la vida, otra está desaparecida, pero hubiera podido ser mucho mayor
si la gente no reacciona a tiempo y si la gente no colabora, y eso es lo que yo les pido a todos, porque infortunadamente vienen semanas difíciles, porque sabemos que va a seguir lloviendo, los ríos ya están aumentando y vamos a tener problemas. Menos, espero, de los que hemos tenido hasta ahora, y tratemos de que sean muchos menos si podemos ser previsivos, si todos siguen el ejemplo que Cundinamarca está dando en materia de prevenir mayores problemas. Seguimos con algunos hechos que quería destacar de esta semana, de estos últimos días. Inauguramos la Feria del Libro. Brasil es el invitado de honor, pero la inauguramos en un momento muy importante porque estamos en un programa muy ambicioso de aumentar la lecturabilidad en el país. Los colombianos leemos muy poquito frente a lo que leen en otros países, en otras regiones. Leer, enseñarle a los niños a leer es algo importantísimo. La persona que descubre los libros, descubre un mundo nuevo, y es la forma de educarse. Y con la tecnología de hoy, si a los niños de todos los colegios les fomentamos y no los obligamos, porque la peor forma de motivar a un niño o a una niña que lea es obligarlo a leer. Más bien, a los que son padres de familia o los que van a ser padres de familia, pronto la mejor forma de motivarlos es contándoles cuentos, es interesándolos por algún tema y dándoles un libro que les explique ese tema. Eso es algo muy importante como sociedad. Si nosotros duplicamos el número de libros leídos por cada habitante, eso tiene un beneficio enorme para todo el país, y ese es uno de los propósitos que tenemos en el Plan Nacional de Lectura. Estamos repartiendo un número de libros sin precedentes en todas las escuelas del país. Estamos construyendo bibliotecas en muchísimos municipios. No sé, alcalde, aquí cómo está usted de biblioteca. ¿Tiene una buena biblioteca? Sí, doctor, tenemos una biblioteca muy bien dotada. ¿Y está bien dotada? Sí. Bueno, pero allá lo vamos a ayudar a dotarla mejor. ¿Y cómo está de computadores? Podemos incrementar las bibliotecas rurales para que podamos nosotros llevar esos libros a las bibliotecas rurales. Pero yo le ayudo a ver para que la mejore todavía más. Por favor. Ese es un tema pues, que hubo esta semana muy importante. Nos reunimos con el ministro de Transporte, ministro de Hacienda, ministro de Minas y Energía, y el señor gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín para hablar sobre las antiguamente llamadas autopistas de la montaña, que son autopistas de la prosperidad. Son una serie de carreteras y de autopistas que en el fondo conectan al país, un país que está hoy todavía desconectado. Ahí avanzamos muchísimo, nos pusimos de acuerdo en que el gobierno nacional, un proyecto que inicialmente iba a costar 5 billones, que va a costar 12 o 13 billones, el gobierno nacional va a financiar a 10 billones de pesos en ese proyecto, un proyecto de gran envergadura, tal vez el proyecto más grande que se ha hecho en la historia del país. Antes de ayer, le pedimos al Consejo de Estado que nos diera la bendición sobre la parte jurídica. Ahí hay unos contratos que ISA ha venido, que firmó y que se pretende ejecutar el proyecto a través de ese contrato. Queremos blindar este proyecto jurídicamente, pero creo que es un paso importantísimo, no solo para Antioquia, para todo el país, porque como les digo, estas autopistas lo que hacen es conectar el país del sur con el norte y el este
el oriente con el occidente. Es realmente cuando uno ve el mapa del país y ve esas carreteras, esas autopistas, se da uno cuenta de la importancia que tiene para el país en general, para Antioquia en particular. Se posesionó la nueva directora del INCODER, una persona que es conocida por su capacidad de ejecución, y ahí lo que se requiere es ejecutar. Vamos a acelerar todavía más, porque llevamos cerca de 900.000 hectáreas tituladas. Ya hay sobre esas 900.000 hectáreas títulos de propiedad, y queremos acelerar ese proceso para que la mayor cantidad de colombianos que hoy estén trabajando en el campo tengan sus propios títulos de propiedad, para que sean sujetos de crédito, para que se formalicen, y para realmente, y eso va acompañado de la restitución de tierras a todos los campesinos que han sido desplazados por la violencia, y el INCODER ahí juega un papel muy importante. Otro tema que es importante resaltar: la Corte Constitucional declaró exequible o constitucional la reforma que aprobó el Congreso de la República para introducir el concepto de sostenibilidad fiscal en la Constitución, y también la ley que llaman de regla fiscal. Eso es muy importante, y el mundo entero está valorando el trabajo del Congreso de la República, la responsabilidad del Congreso de la República en haber tomado ese paso. ¿Y por qué? Y quiero que eso ustedes lo entiendan bien. Se lo explicamos al señor presidente del Gobierno de España, a Mariano Rajoy, y a los empresarios. Dijeron: hombre, esto es lo responsable, esto es lo que hay que hacer desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Si una economía no tiene los recursos para garantizar los derechos de la educación, de la salud, de la justicia, de la seguridad, quienes pierden son los ciudadanos, porque quedan desprotegidos de sus derechos. Por eso, la estabilidad fiscal, la sostenibilidad fiscal, la capacidad de la economía para financiar esos derechos se convierte en un derecho también a tenerse en cuenta en cualquier decisión que tome el Congreso de la República, que tome un juez de la República, una corte, o que tome el Gobierno Nacional. Y a partir del jueves, en nuestra Constitución y en todas las decisiones que tomen los poderes públicos, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, ese concepto se va a tener que tener en cuenta. Y eso lo único que hace es garantizarle al resto de los ciudadanos que sus derechos fundamentales van a estar mejor protegidos. Porque sin recursos, una economía quebrada, quienes primero sufren son los ciudadanos cuando se vulneran sus derechos, su derecho a un empleo, su derecho a un servicio público, su derecho a la salud, su derecho a la seguridad. De manera que eso es un paso importantísimo, que además tiene un efecto, y ha tenido un efecto muy importante para todos nosotros, para todo Colombia. Es una señal de responsabilidad del país, que ha significado que hoy, cuando el país sale al exterior a pedir plata prestada, eso se hace a través de unas emisiones de bonos. A Colombia le prestan con un crédito, con una tasa de interés más baja de lo que le están prestando hoy. ¿Quién se iba a imaginar semejante situación? Países europeos como Italia, como España, el Japón, Austria, Dinamarca, esos países hoy tienen que pagar más caro por los créditos en los mercados internacionales que Colombia. Nosotros somos en todo el mundo, estamos entre
el puesto 12 y el puesto 15 en credibilidad frente a los mercados internacionales. Eso se traduce en créditos más baratos, en más recursos para educación, en más recursos para la salud, porque tenemos que pagar menos por nuestras deudas. Ese es un efecto adicional de ese paso que dio el Congreso de la República al aprobar esta reforma. Y finalmente, comentar pues el retiro del general Naranjo, que no se va a producir inmediatamente. Convinimos que se iba a hacer en julio, en un acto yo calificaría de verdadera grandeza y de inteligencia. El general Naranjo, desde que lo ratifiqué como director de la policía hace 20 meses, me dijo: el 15 de mayo yo cumplo 5 años como director de la policía, y más de 5 años de cualquier comandante en cualquier cabeza de cualquier fuerza comienza a generar todo tipo de problemas, porque las fuerzas, por su forma de operar, son unas pirámides que van ascendiendo, y si la cabeza se queda mucho tiempo, represa el resto de los ascensos de todos los que vienen debajo de él. Y por eso me pareció un acto de grandeza y un acto de responsabilidad con su fuerza y con el país. Por eso le dije que se podía ir, no sin antes, por supuesto, agradecerle todos esos servicios magníficos que ha tenido con la patria, pero ya sobre eso ya habrá tiempo de hacerle los agradecimientos y los reconocimientos que se merece, y con creces, del general Naranjo. Pero también es un acto y una demostración de responsabilidad institucional, porque va a ser un proceso donde no va a haber ningún tipo de solución de continuidad, un proceso institucional sin ningún tipo de trauma, como debe ser. Y creo que eso es lo que hay que resaltar. Esto que se está haciendo es lo que se debe hacer, y por eso hay que también resaltarlo. Bueno, sin más temas para discutir o para comentar en este momento, aunque hay muchísimos, pero no quiero retrasar más el inicio de las discusiones y de las intervenciones sobre los temas que vinimos a discutir en este acuerdo para la prosperidad, nuevamente agradeciéndoles de todo corazón a los apuleños su generosidad, su hospitalidad. Señor alcalde, muchas gracias, y aquí espero que me vean con más frecuencia. Muy amables.